Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio el día de hoy al estudio del libro de Eclesiastés, como aparece en la imagen que estamos proyectando. Ese es un libro que, junto con el libro de Job, que acabamos de estudiar, pertenece al grupo de libros de sabiduría. El libro de Job nos planteó un tema interesantísimo que tenía que ver con, y tiene que ver con, el inocente, el sufrimiento del inocente. ¿Ok? Hemos visto varios temas en relación a eso. Y hoy el libro de la Eclesiastés nos va a presentar una problemática diferente, pero con algunos rasgos comunes, también interesantísimo. Es un libro tan antiguo y a la vez tan vigente. ¿Cuál es el problema que vamos a ver plantea el libro de la Eclesiastés? Es el tema de el sentido de la vida, nada menos. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene el esfuerzo humano? ¿Qué sentido tiene el que hagamos nuestro mejor esfuerzo cada día? ¿Vale de algo? Ese problema, esa problemática, la va a plantear este libro con mucha sinceridad. Y así como en el caso del libro de Job, vamos a ver cómo el autor realmente se arma de valor y entra en un tema de suyo difícil. El libro más o menos data de fines del tercer siglo antes de Cristo. El autor es desconocido. Se piensa que pudo haber sido uno u otro, pero al final se especula, ¿no? No hay una certeza de un autor específico, como sucede en muchos libros de la Biblia, además. Miren, el mismo nombre, Eclesiastés, si lo vemos un ratito, que de primera instancia es un nombre extraño, pero Eclesiastés, eclesia, iglesia, comunidad. Entonces, Eclesiastés hace referencia al que dirige la comunidad, hace referencia al predicador. Entonces, aquí tranquilamente podríamos pensar que en este libro estamos hablando de un predicador en la comunidad. Entonces, más que eso, se estima que su tiempo de redacción es el siglo III antes de Cristo. No se tiene un autor específico y el nombre nos lleva a pensar en un predicador, en alguien que dirige a la comunidad, ¿no? Que es el significado de eclesia en griego. Hasta ahí, hermanos, lo que podemos adelantar. Y no vale a estas alturas hacer más introducción. El libro es bastante corto y yo creo que mejor leámoslo juntos. Y en el leerlo juntos vamos a comprender mucho más su sentido y a dónde quiere llegar, qué nos quiere decir. ¿Ok? Entonces, a ver, entremos. El libro está como que dividido en algunas partes. Yo le voy a ir haciendo ver. Entonces, perdón, que acá siguen entrando, Pablo, perdón, Pablo, perdóname. ¿Vamos a empezar con la oración? sí, cierto. Lo que pasa es que estoy acá distraído, Ya. distraído porque entre que tengo que estar dando autorización a cada uno, estoy medio como que me mareo. Normalmente yo habilité el Zoom para que el que va entrando tarde entre nomás, pero ahora algo ha pasado que me está haciendo autorizar a cada uno que entra. Entonces eso distrae bastante.
Sí. Mientras que les converso, estoy tratando de buscar el clic para que entre en directo y no lo encuentro, pero en fin, ya lo corregiré para la próxima reunión, ¿no? Entonces, bien dicho, Rita, vamos a empezar encomendándonos al Espíritu Santo con una oración para poder abrir nuestros cerebros y entender de la mejor manera posible este libro de Eclesiastés. En nombre ¿Quién del se Padre, ofrece? del Hijo, ¿Sí? ¿Tú misma, Rita? sí, en el A nombre ver, del Padre, adelante. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las sagradas escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y de apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Entonces, hermanos, vamos a empezar con el estudio libre de Eclesiastés. Como adelantaba, no tenemos certeza del autor. El tiempo se estima siglo III antes de Cristo. ¿De dónde? En la tierra de Israel, muy probablemente en Jerusalén mismo. Y el propósito del libro se va a notar, no tengo que adelantarlo mucho, pero se va a notar, es el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida para cualquiera de nosotros? Es interesantísimo. Y miren con qué valentía y con qué claridad el autor va a plantear un tema y vamos a ver al final de este corto libro, repito, qué tanto se logra aclarar esto que llamamos el sentido de la vida. Miren, veamos entonces, sin más introducción, el libro. Empezamos aquí. SL es Eclesiastés. Es la manera en que lo encontramos en la Biblia, ¿no? SL. Entonces, veamos el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Nada nuevo hay bajo el sol. ¿Quién puede leer? Yo leo. Gracias, Marisol. Nada nuevo hay bajo el sol. Palabras de Coelet, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad, pura vanidad, dice Coelet. Vanidad, pura vanidad. Nada más que vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? Una generación se va y la otra viene, y la tierra siempre permanece. El sol sale y se pone y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte, va dando vueltas y vueltas y retorna sobre su curso. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al mismo lugar donde van los ríos, allí vuelven a ir. Todas las personas están gastadas más de lo que se puede expresar. ¿No se sacia el ojo de ver y el oído no se cansa de escuchar? Lo que fue, eso mismo será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Sí hay algo de lo que dicen. Mira, esto sí que es algo nuevo. En realidad, eso mismo ya existió muchísimo antes que nosotros. No queda el recuerdo de las cosas pasadas, ni quedará el recuerdo de las futuras en aquellos que vendrán después. Gracias, Marisol. Entonces, miren, este Coelet, este autor del libro, que nos dice, es hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces, mucha gente dice, ¿quién es el hijo de David, rey en Jerusalén? Es Salomón. Entonces, el libro es un libro de Salomón, pero no es así para nada. Hay varios siglos de diferencia
entre Salomón en el siglo X antes de Cristo la escritura de ese libro. Hay como 600 o 700 años de distancia entre Salomón y este Coelet. Ahora, ¿qué significa Coelet? Maestro, predicador, como Eclesiastés. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la Biblia se usa mucho, ya lo hemos comentado antes, no habían derechos de autor, no habían premios Nobel, no había reconocimiento al autor de un libro, y entonces los autores mantenían su anonimato y más que nada preferían que el libro tuviera una permanencia, una aceptación muy fuerte. Y qué mejor entonces que atribuyéndoselo a un personaje que ya tenía un tremendo renombre. Así es como, por ejemplo, hay libros muchos que se atribuyen a Moisés y difícilmente Moisés escribió ninguno de ellos. Hay mucho que se atribuye a David y difícilmente David escribió ninguno. Hay mucho que se atribuye a Salomón y difícilmente Salomón escribió. Y así, ¿no? Las 14 cartas que se atribuyen a Pablo, y Pablo escribió solamente 7 de esas 14. Pero es una tendencia que ya les explico y volveremos a aclarar cuando sea necesario en la medida en que ustedes lo planteen, si no de verdad para qué cargar sobre lo mismo. En este caso, el autor es anónimo, no es Salomón, aunque algunas cosas podrían parecerlo, sobre todo al principio. Entonces, nuestra hermana Marisol ha leído cómo empieza: vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? Miren, qué actual esto, ¿no? Todas las mañanas nos levantamos, vamos a trabajar, sea como funcionarios, sea como emprendedores, sea en la responsabilidad que tengamos, el esfuerzo que realizamos de sol a sol, de la mañana hasta la tarde, noche, todos los días, y la pregunta que se hace el autor de hace 23, 24 siglos, imagínense. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? Una generación se va y la otra viene, y la tierra siempre permanece. El sol sale y se pone, se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. El viento va hacia el sur, gira hacia el norte, va dando vueltas y vueltas y retorna sobre su curso. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Miren, tremenda reflexión, ¿no? Y la podemos seguir viendo, ya la leímos Marisol. Vamos a seguir leyendo en ese sentido. ¿Cuál es el sentido de todo el esfuerzo? Y dice en la parte final, mira, esto sí que es algo nuevo. Pero el autor reflexiona y dice, no, eso mismo ya existió muchísimo antes que nosotros. No queda el recuerdo de las cosas pasadas, ni quedará el recuerdo de las futuras en aquellos que vendrán después. ¿Quién puede leer acá? Me dediqué a explorar e investigar con sabiduría. El autor está explicando un poco su método, ¿no? Él escribe este libro luego de haberse dedicado a explorar e investigar con sabiduría. Entonces, a ver quién lee. Yo, Coelet, he sido rey de Israel en Jerusalén y me dediqué a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Es esta una ingrata tarea que Dios impuso a los hombres para que se ocupen de ella. Así observé todas las obras que se hacen bajo el sol y vi que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no se puede enderezar, ni se puede contar lo que falta. Entonces me dije a mí mismo, yo acumulé
una gran sabiduría, más que todos mis predecesores en Jerusalén, y mi corazón ha visto mucha sabiduría y ciencia. Me dediqué a conocer la sabiduría, la ciencia, la locura y la necedad, y advertí que también eso es correr tras el viento, porque mucha sabiduría trae mucha aflicción, y el que acumula ciencia acumula dolor. Gracias, Mari Carmen. Mire, entonces, seguimos con Coelet, el autor, ¿no? He sido rey de Jerusalén. He sido, o sea, como que ya no lo es. Extraño, ¿no? Me dediqué a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. ¿Es esta una ingrata tarea que Dios impuso a los hombres para que se ocupen de ella? ¿De qué manera esa es una ingrata tarea que Dios nos impuso? ¿Quién me ayuda? Vamos desmenuzando, ¿no? ¿De qué manera esta es una ingrata tarea? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el autor? ¿Quién se anima? ¿Sí, Graciano? Gracias, Manuel Pablo. Buenas noches a todos los hermanos que están conectados. Tal vez la respuesta está al último, ¿no? Cuando dice que el que acumula ciencia acumula dolor. Entonces, él al investigar y enterarse de la ciencia y de la sabiduría de esa época, acumulaba dolor y por eso es que la considera una tarea dura, ingrata, ¿no? Para él, la sabiduría y la ciencia no es conveniente para el hombre porque le da dolor y le da más bien problemas por lo que se lee, ¿no? Claro, pero esa es una conclusión de repente me parece muy apresurada. Que la sabiduría no sirve, ¿cómo no, no? Lo que pasa es que la tarea ingrata está en que el hombre enfrenta una naturaleza que no comprende y no conoce, y el reto está en comprenderla, comprender el mundo en el que vivimos, que de repente es de día, de repente se hace de noche, el sol se va a dormir. ¿Qué pasa con el sol? Se va a dormir, la luna es un sol blanco, de repente alguien muere y no se comprende la muerte. ¿No? Entonces, el hombre enfrentando la naturaleza en una gran tarea, una tarea que el autor llama una tarea ingrata. Graciano, nuevamente, adelante. No, disculpa, no levanté la mano, parece que se ha quedado levantada mi mano. Ah, ok. Entonces, ¿alguien más estaba? Creo que Cuchi. Sí, estaba justamente desde las primeras palabras, vanidad, de vanidades, todo es vanidad. Siempre tenía la idea de que esas palabras se referían a lo que es la vanidad en sí, es lo que encontramos en el diccionario, pero en realidad es el sinsentido, el vacío del hombre. Vacío, vacío, todo es vaciedad. Nada tiene un sentido, nada tiene un propósito, todo está hecho, todo está dado, todo lo que el hombre eh, hace diariamente, la rutina, el hábito, ¿qué sentido tiene? No se le encuentra aquí, ni se le encuentra en esta segunda eh, mm, parte que estamos leyendo, y eso es un poco deprimente. El, el que no se le encuentre justamente lo que hace que el hombre se levante cada mañana con ilusión o con esperanza, con alegrías, sabiendo que tarde o temprano todo termina. Por el A ver, momento, hasta ahí sí. mi aporte. Ok, está bien, Cuchi. Está bien. Igual que Graciano, estamos como adelantando porque recién estamos en la segunda paginita de un texto más largo, pero
vale, ¿no? Vale, eso es lo que les evoca a decir. Vamos viendo cómo sigue el autor. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo este esfuerzo de cada día? Entonces dice, es como correr y pretender atrapar el viento. Una frase fácil de comprender, ¿no? ¿Qué significa atrapar el viento? Imagínense, levanten sus manos y hagan así. ¿Qué cosa agarran? Junten sus manos una con la otra y ¿qué cosa agarran? Agarro viento, como decir agarrar el aire, ¿no? Es una frase, miren, que podría a la vez también ser tan actual, pero viene de tan antiguo, del libro del Eclesiastés, nada menos. Termina diciendo esa segunda perícopa, me dediqué a conocer la sabiduría, la ciencia, la locura y la necedad, y advertí que también eso es correr tras el viento. O sea, inútil, porque mucha sabiduría trae aflicción y el que acumula ciencia acumula dolor. De hecho, hay un sentido pesimista en el autor, pero que tiende o tiene la intención de ser realista, ¿no? El autor pretende ser realista, o sea, a ver, vamos un poquito más. Me puse a prueba, dice. Ya entramos al capítulo 2 de Eclesiastés. Me puse a prueba. Yo me dije a mí mismo, ven, te haré experimentar el placer, goza del bienestar, pero también esto es vanidad. De la risa dije, no es más que locura, y de la alegría, ¿para qué sirve? Decidí estimular mi carne con el vino, manteniendo la mente lúcida y dejarme llevar de la insensatez. Des- decidí, no, hasta ver qué les conviene hacer a los hombres bajo el cielo en los contados días de su vida. Emprendí grandes obras, me construí mansiones y planté viñedos, me hice jardines y parques y planté allí toda clase de árboles frutales. Me fabriqué cisternas para regar el bosque donde crecían los árboles. Compré esclavos y esclavas, y algunos me nacieron en casa. Poseí también ganado en abundancia, más que todos mis predecesores en Jerusalén. Amontoné además plata y oro y tesoros dignos de reyes y de provincias. Me conseguí cantores y cantoras y muchas mujeres hermosas que son la delicia de los hombres. Llegué a ser tan grande que superé a todos mis predecesores en Jerusalén. Sin embargo, la sabiduría permanecía siempre conmigo. No negué a mis ojos nada de lo que pedía, ni privé a mi corazón de ningún placer. Mi corazón se alegraba de todo mi trabajo, y este era el premio de todo mi esfuerzo. Pero luego dirigí mi atención a todas las obras que habían hecho mis manos y a todo el esfuerzo que me había empeñado en realizar, y vi que todo es vanidad y correr tras el viento. No se obtiene ningún provecho bajo el sol. Uh-huh. Gracias, Cuchi. ¿Se dan cuenta, hermanos, un poco lo que les adelantaba? El gran tema que plantea este libro. ¿Qué sentido tiene todo nuestro esfuerzo? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Al final, ¿para qué vives? Y digo vives y vivo. O sea, la pregunta es para todos nosotros hoy.
no solamente para el hombre de esa época, de hace ya tantos siglos. O sea, es un libro del Antiguo Testamento, pero que tiene absoluta vigencia. ¿Para qué vivo? ¿Para qué, para qué vivimos? ¿Qué sentido tiene todo nuestro esfuerzo? A ver, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Por lo que se lee, el señor Coelet piensa que todo este mundo, lo que hacemos, lo que pensamos, nuestras satisfacciones, etcétera, no sirven de nada. O bueno, por lo menos es la pregunta que él se plantea, ¿no? Entonces nos demostraría de que en realidad nuestro fin supremo debería ser lo que no está en este mundo, entonces. O sea, Dios, como recuerdo un pasaje donde Cristo, Jesús, les decía a sus discípulos y a otras personas que estaban ahí que no se preocuparan mucho por los bienes materiales de este mundo, que más bien se preocuparan por la vida que viene después, el reino de Dios. Entonces, aquí sí, me parece que el señor Coelet está, digamos que pesimista, está con todo lo que él ha podido ver, las riquezas, el conocimiento, etcétera. Eso no es el fin supremo del hombre, ¿no? Me parece que por ahí va. Tal vez al final del libro, la verdad no lo he leído todo, No, al pero final nos estamos diga, leyéndolo oye, recién. No, pues, si todo lo hubiéramos leído, ya lo salteamos. no, 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 por ¿Para eso qué lo especulo. estamos estudiando? No te digo, Graciano, pero es que pongamos un poco rayar la cancha. O sea, estamos leyendo un libro. Si todo lo hemos leído ya, vamos a otra cosa, ¿no? No se trata de decir las conclusiones de lo que estamos empezando hace pocos minutos. Ok, ok. Claro, no creo que, no solamente tú dices no lo he leído, no sé si alguien del grupo lo ha leído todo, ¿no? Y tampoco se trata, si ya lo leyó, como es mi caso, adelantar en qué termina y entonces sería un poco una reunión diferente, ¿no? La reunión hubiera empezado diciendo, hermanos, hemos leído todos el libro, vamos a compartir conclusiones. ¿Qué te pareció a ti? Entonces cada uno interviene, pero en este caso, recién lo estamos leyendo. Si alguno lo conoce un poco más, en buena hora, pero vayamos ayudándonos unos a otros, ¿no? No en las conclusiones que vendrán en su momento, sino en el comprender el texto. Definitivamente ese Coelet es una persona que transmite cierto pesimismo, pero que parte de una mirada de la realidad. Él nos dice, yo he tenido todos los bienes, he sido muy poderoso, he tenido muchas mujeres, he tomado mucho vino, he gozado de todos los placeres y sin embargo siento que todo es vanidad. Todo es como pretender atrapar el viento. Entonces la pregunta es válida. No vamos siguiéndole la trama. No tenemos que sacar conclusiones en este minuto, sino vamos siguiéndole la trama y vamos viendo a qué nos va llevando. Entonces, un poco el comentario de Graciano creo que es casi como conclusivo, ¿no? Entonces, son los bienes de este mundo, hay otras cosas que esperar, en fin, ¿no? A ver, acá veo la mano de Augusto. Adelante, Augusto. Buenas noches. Parece que el autor comienza, es como si se sintiera superado por la realidad, ¿no? Ves, conforme dice, porque mucho saber, mucho sufrir, a más entendimiento, más padecimiento, ¿no? Parece que se sintiera, parece que se sintiera, parece que está comprendiendo las limitaciones que tiene como ser humano, ¿no? Y parece que sintiera que todos los bienes
que él ha tenido o que puede tener y toda la alegría o la felicidad que buscó, dado que los bienes son temporales, no le están satisfaciendo. Ya, claro. Miren, ¿y qué relación puede tener con el libro de Job? Si bien es una situación diferente, no es un hombre que está sufriendo la pérdida de su familia y la pérdida de sus propiedades y su propia salud, pero sin embargo hay puntos en común. Hay puntos en común que vamos a ir, creo que tejiendo de a pocos. Marisol, adelante. Muchas gracias. Pues entiendo que el autor del libro lo que encontró fue que apartados de Dios la vida no tiene sentido, pues las riquezas y la comodidad no crean un ambiente de absoluta satisfacción. Lo que hacemos no llenan tanto las carencias que como hombres tenemos. Entonces, aún después que esos deseos y otra cantidad de deseos que tenemos y que muchos son cumplidos, la vida es sombría si estamos separados de Dios. Claro, eso es también un poco en la línea de Graciano. Marisol, es un buen comentario, pero es una conclusión. Es una conclusión de lo que estamos recién comenzando. O sea, yo creo que esos comentarios, y sumaría tu comentario con el de Graciano antes, de aquí a poquito, porque no es largo el libro, pero esas son las conclusiones que podremos compartir al final, ¿no? Estamos recién comenzando. Cuchi, adelante. Eh, mm, no puedo evitar ponerme en el hoy, en el ahora, de ver la insatisfacción de la gran mayoría de las personas, eh, tal cual lo manifiesta aquí el autor de este libro, el, del predicador. Porque no tiene nada, se sufre. Y el que lo tiene todo, sufre. Porque no le encuentra el sentido a la vida. No gusta, pero aquel que lo tiene todo, y esto es algo tan actual, de gente de tantísimo dinero que terminan suicidándose. Y uno piensa que al tenerlo absolutamente todo, son las personas más felices. Y aquí es que me saca de todos los esquemas que uno tiene ya en la cabeza, ¿no? Que el obtener todo da la felicidad. Y no es así. El carecer, el carecer de todo tampoco. Y al final, entre Job y el predicador, están sufriendo ambos. Bueno, es lo que hasta el momento Claro, puedo hasta el momento vamos aportar. viendo. Está muy bien, ¿no? Entonces, sea que no tengo o que tengo, sea que soy sano o enfermo, pero no están contentos. El muchacho diría, papá, quiero ese par de zapatillas carísimas, porque mis amigos usan esa marca. Y cuando tiene las zapatillas, ¿eso lo hizo feliz? No, ahora quiero ese pantalón de marca. Con gran esfuerzo el padre se lo compra y está feliz, se siente completo, se siente realizado. No, nunca, nada. Y el caso del adulto, quiero comprar ese automóvil, quiero vivir en tal barrio, quiero estudiar en tal escuela o universidad, lo que fuera lo alcanzas y no te llena. Y en ese sentido es como dice el autor acá, todo es vanidad y correr tras el viento.
Entonces estamos revisando eso, ¿no? Inevitable, y es inevitable que ustedes en sus comentarios adelanten conclusiones. Es inevitable, pero vamos, como les digo, el libro no es largo y vamos a terminarlo, yo calculo, entre este y la próxima semana. No creo que nos tome más y podremos tener clarísimo el esquema. Es un libro corto, pero lleno de reflexión, muy interesante. A ver, veamos más. Dice el autor, ¿para qué me hice tan sabio? ¿Quién puede leer? Ya, yo puedo leer. Está bien. ¿Para qué me hice tan sabio? Entonces volví mis ojos hacia la sabiduría, hacia la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el sucesor del rey? Lo mismo que ya se había hecho antes. Y vi que la sabiduría aventaja a la insensatez, como a la luz de las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, mientras que el necio camina en tinieblas. Pero yo sé también que a los dos les espera la misma suerte. Y me dije a mí mismo, si la suerte del necio será también la mía, ¿para qué entonces me hice más sabio? Y pensé que también esto es vanidad. ¿Por qué no perduraría el recuerdo? No, ¿por qué no perdurará el recuerdo ni del sabio ni del necio? Con el paso de los días, todo cae en el olvido. Así es, el sabio muere igual que el necio. Gracias, Mary. Miren esa pregunta tan sincera que se hace Coeleta, digámosle Coeleta al autor. ¿Qué pregunta tan sincera se hace, no? Yo me he dedicado a desarrollar la sabiduría. Tanto esfuerzo he hecho, pero también eso es vanidad, porque mi suerte y la del necio es la misma. Y ya nos imaginamos a dónde apunta. Lo va a decir más adelante. ¿En qué sentido la suerte del sabio va a ser la misma que la suerte del necio? En el sentido que ambos mueren y luego son olvidados. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer más esfuerzo, menos esfuerzo, vivir más intensamente, más dedicadamente? ¿Se dan cuenta de la reflexión? No los invito ahorita a responder porque vamos a responder conclusiones, sino sentir la reflexión que realmente es una reflexión que se hicieron en esa época, pero que tranquilamente se la puede hacer el hombre de hoy. Mujeres y hombres de hoy pueden estar planteándose esto. Me levanto los lunes y llega el viernes y es que no trabajo sábado, con las justas me divierto un rato, el domingo descanso, el lunes nuevamente a trabajar y se va la semana y la semana y la semana y la vida. Y de repente uno se hace viejo y entonces ¿qué sentido tiene todo? Ahora, uno hizo el esfuerzo y no se quedó como necio, no, se hizo sabio, pero le da alguna ventaja ser sabio versus el necio, si ambos terminarán de la misma manera. Acá está la mano levantada de Ana. Ana, ¿quieres participar? ¿No? Bueno, entonces el sabio termina diciendo, el sabio muere igual que el necio. Y vamos viendo un poquito más. He detestado la vida. Perdón, he regresado. Creo que he regresado. He numerado mal que... Perdón, he detestado la vida. ¿Quién puede leer? Creo que me equivoco en numerar nada más. Yo puedo leer, Manuel Pablo. Adelante. Y llegué a detestar la vida,
porque me da fastidio todo lo que se hace bajo el sol. Sí, todo es vanidad y correr tras el viento. Y también detesté todo el esfuerzo que había realizado bajo el sol, y que tendré que dejar al que venga después de mí. Y quién sabe si él será sabio o necio, pero será el dueño de lo que yo he conseguido con esfuerzo y sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad. Y llegué a desesperar de todo el esfuerzo que había realizado bajo el sol, porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Bien, Graciano, gracias. Miren ya cómo va madurando en su reflexión y dice, y llegué a detestar la vida, porque me da fastidio todo lo que se hace bajo el sol. Todo el esfuerzo es ¿para qué? Para dejar unos bienes en herencia. Y dice, y el que venga detrás de mí, quién sabe si será necio o sabio. También esto es vanidad. No, y termina esta perícopa. ¿Qué le reporta al hombre? Todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol. Todos sus días son penosos. Su ocupación, un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón. A ver, adelante, Guillermo. Manuel Pablo, yo solamente quería ayudar diciéndote que el numeral es del 17 al 23. Sí, ahí me he equivocado, lo voy a corregir, pero no le cambia nada. Gracias. Guillermo, sí, adelante. No, era por lo que te acabo de decir. Ya, ok. Augusto, adelante. Ya comienza aquí a aflorar algo, algunas semejanzas también con Job, ¿no? Con el libro de Job, en donde consideraban injusto, Job consideraba injusto lo que le pasaba porque él era justo y le estaban pasando estos males y sus compañeros consideraban que si le pasaban los males era porque él había sido una persona injusta, ¿no? O sea, todo lo relacionado a esta vida, ¿no? Y aquí también comienza a ver Coeleb que si es que analizamos solo esta vida, en realidad nada tendría sentido, ¿no? En esta vida nada tendría sentido porque como él da las razones, ¿no? Todo pasa, en realidad si yo estoy tan corto tiempo aquí que si es que me muero y voy a llegar al mismo final, si el final fuera la muerte, en realidad nada tendría sentido. Así como Job veían todo en esta vida, él también todo lo está viendo solo enmarcado en esta vida, ¿no? Entonces esa es la limitación que tenía su visión en ese momento y por eso para él nada tiene sentido. Excelente. Excelente, Augusto. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y por ahí se va a venir el desenlace. Vamos a ver si el autor lo da o nosotros lo damos. Pero vamos bien. Entonces, avanzamos un poquito. Terminamos el capítulo 2. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Lo único bueno para el hombre es comer y beber y pasarla bien en medio de su trabajo. Yo vi que también esto viene de la mano de Dios, porque ¿quién podría comer o gozar si no es gracias a Él? Porque al que es de su agrado, Él le da sabiduría, ciencia y alegría. Al pecador, en cambio, lo ocupa en amontonar y atesorar para dárselo al que agrada a Dios. También esto es vanidad
y correr tras el viento. Gracias, Marisol. Entonces, lo único bueno para el hombre entonces es comer y beber y pasarla bien en medio de su trabajo. Yo vi que también esto viene de la mano de Dios, porque ¿quién podría comer o gozar si no es gracias a Él, gracias a Dios? Y aquí tiene toda la razón, ¿no? Al final de cuentas, si la vida es tan fugaz, tan pasajera, ¿qué nos queda sino disfrutar cada día, cada momento? ¿Qué cosa es el largo plazo al final? Bien, bien sensato de un punto de vista de una persona con los pies bien plantados en la tierra, medio pesimista, pero que tiene mucho de realismo y mucho de cómo piensa el ser humano hoy. Y diría peor, algunos seres humanos de hoy ni siquiera piensan, simplemente la llevan. Y por eso, al final, como vamos a ver al final, en las conclusiones existe lo que se llama hoy la enfermedad más tremenda, que es el vacío existencial. Es una enfermedad que ya les comentaré, es un tema psicológico bien duro, el vacío existencial. Ese vacío por dentro. ¿Qué tiene que ver exactamente con esto? Entonces, esa enfermedad psicológica recién identificada, modernísima, de fines del siglo XX, ya está cantada desde hace tantos siglos en un libro de la Biblia, en el Eclesiastés. A ver, entramos ¿Será a... que, ¿Perdón? será que lo tiene todo, profesor, y está aburrido? Pero si no lo tiene ¿No? también, Mary, ¿No? Pues, no lo se tiene, o aburre, sea, está un par- si soy Ya, ya, ya. sabio o si soy Sí, necio, si soy rico o si soy pobre, igual es, todo está termina aburrido. igual, todo termina igual, en un escepticismo bien fuerte. Pero sí, Sí, es lo que estoy profesor. pensando, es lo que estoy pensando. Escuche, adelante. Gracias. En el capítulo anterior, es la primera vez que el autor menciona a Dios, recién aquí, pero tampoco lo hace de una forma eh, buena, porque dice que favorece a quien le agrada y al otro, al que considera a pecador, que trabaje para dárselo al que agrada a Dios. O sea, también el concepto de Dios no es realmente Claro, lo que yo puedo percibir. claro, ajá, bueno, buena observación, perfecto. A ver, y vamos siguiéndolo, ¿no? Capítulo 3. Cada cosa tiene su tiempo. Aquí vamos a leer, son dos paginitas. ¿Quién se ofrece? Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para matar y un tiempo para curar. Un tiempo para demoler y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. Un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para separar. Un tiempo para buscar y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar y un tiempo para tirar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo de guerra y un tiempo de paz. ¿Qué provecho obtiene el trabajador con su esfuerzo? Yo vi la tarea que Dios impuso a los hombres para que se ocupen de ella. Él hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo, pero también puso en el corazón del hombre
el sentido del tiempo pasado y futuro, sin que el hombre pueda descubrir la obra que hace Dios desde el principio hasta el fin. Yo comprendí que lo único bueno para el hombre es alegrarse y buscar el bienestar en la vida. Después de todo, un hombre coma y beba y goce del bienestar con su esfuerzo, eso es un don de Dios. Ujú. Gracias, Mari Carmen. Hermanos, y con este punto que ha leído muy bien Mari Carmen, terminamos lo que se conoce como con lo que viene después, que es cortito, terminamos los planteamientos iniciales de Coelet. Miren, termina acá, en esta brevísima, Dios restaura lo pasado. Eclesiastés 3, 14 y 15. Entonces, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, no lo dice el texto, pero es como que pudiéramos hacer un alto, marcar una línea y decir, ok, aquí es una primera parte. Dios restaura lo pasado. ¿Quién puede leer? Yo reconocí que todo lo que hace Dios dura para siempre. No hay que añadirle ni quitarle nada. Y Dios obra así para que se tenga temor en su presencia. Lo que es ya fue antes. Lo que ha de ser ya existió. Y Dios va en busca de lo que es fugaz. Gracias, Jonina. Entonces aquí termina, podemos hacer como una línea imaginariamente y decir, primera parte, el planteamiento del problema, el sentido de la vida. Y pasamos a lo que sería la segunda parte, aquí en Eclesiastés 3:16 y en adelante, que va a ser un poco el desarrollo de lo planteado. Los seres humanos son como las bestias. Miren, qué fuerte. ¿Leo? Adelante. Los seres humanos son como las bestias. Yo he visto algo más bajo el sol. En lugar del derecho, la maldad, y en lugar de la justicia, la iniquidad. Entonces me dije a mí mismo, Dios juzgará al justo y al malvado, porque allá hay un tiempo para cada cosa y para cada acción. Yo pensé acerca de los hombres. Si Dios los prueba, se movió. Se quitó la diapositiva. Manuel Pablo, has ocultado la primera lámina. Ahí. Sí. Ahí. Lo que pasa es que no, lo que pasa es que entran y entre que les doy acceso se me hace toda una mezcolanza en la pantalla. ¿No? Imagínate, es como un salón de clase que estás hablando y están participando y se abre la puerta, entra un nuevo alumno, se pasa por el frente, se dan cuenta, es todo mueve las carpetas. Eso está pasándome acá, pero ustedes no se dan cuenta, pero yo la sufro, ¿no? Pero sí, discúlpenme, sigamos. Yo pensé acerca de los hombres. Si Dios los prueba es para que vean que no se distinguen de los animales, porque los hombres y los animales tienen todos la misma suerte. Como mueren unos, mueren también los otros. Todos tienen el mismo aliento vital y el hombre no es superior a las bestias, porque todo es vanidad. Todos van hacia el mismo lugar. Todo viene del polvo y todo retorna al polvo. ¿Quién sabe si el aliento del hombre sube hacia lo alto y si el aliento del animal baja a lo profundo de la tierra? Por eso yo vi que lo único bueno para el hombre es alegrarse de sus obras, ya que esta es su parte. ¿Quién en efecto lo llevará a ver lo que habrá después de él? Pío Marisol, gracias. Miren, acá ya se plantea
la cosa a un nivel adicionalmente complicado, porque ya lo compara al hombre sabio como el hombre necio. Acá compara al hombre con la bestia y dice, el hombre no es superior a la bestia. ¿Por qué? Porque todos van al mismo lugar. ¿Mm? Entonces, en su reflexión, que trata de ser muy seria y muy coherente, ¿no? Ok, el necio y el sabio. ¿Qué sentido tiene? ¿Es mejor ser sabio que necio? Luego, hombre o bestia, ¿uno es superior al otro si ambos terminan igual? ¿Cómo se va planteando el tema? Adelante, Augusto. Y es interesante. Primero quería comentar, hay una partecita que me llamó la atención de una diapositiva anterior que dice, lo que fue ya es y lo que haya de ser ya fue. Nada se le escapa a Dios. ¿No? Esta es muy parecida a la idea del eterno presente de la que habla San Agustín, que todo está para Dios todo es un eterno presente, ¿no? Aquí lo describe de una forma muy parecida. Y sobre esto, es interesante cómo, bueno, aquí habla del aliento, ¿no? Que es el neuma, el espíritu, ¿no? Lo que Dios da a las criaturas para que tengan esa vida, ¿no? Y pone en duda si el hombre y el animal en realidad tienen, digamos, algo distinto, o si es un espíritu distinto al que se le da, ¿no? Está igualando al hombre y al animal, y no como al hombre como una criatura de orden superior, sino prácticamente pone en duda en su mente si hay alguna diferencia entre ellos, ¿no? Claro, perfecto, Augusto. Y bueno, acá se han metido con un partido de fútbol. Ya disculpen, ahí vi un partido de fútbol que se metió. Listo, miren. Entonces lo que dice Augusto es muy cierto, ¿no? ¿Y qué es lo que haría parecido al hombre como el animal? ¿Cómo es que se atreve a compararlo de esa manera? Y es que el fin de ambos es el mismo. Ambos retornan al polvo. Miren la reflexión. Y les digo, miremosla con ojos amplios. ¿Por qué? Porque esto nos puede hacer pensar a nosotros, pero también, y cuanto a hermanos nuestros que comparten el mundo hoy, que son compañeros de trabajo, son familiares, son amigos, y que en el fondo de su corazón, más o menos conscientemente, comparten esto. Entramos al capítulo 4. Feliz el que no ha visto las malas obras. Ya la leo. A ver. Feliz el que no ha visto las malas obras. Yo volví mis ojos a todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Ahí están las lágrimas de los oprimidos y no hay quien los consuele. La fuerza está del lado de los opresores y no hay nadie que le dé su merecido. Entonces tuve por más felices a los muertos, porque ya están muertos, que a los vivos, porque viven todavía. Consideré más feliz aún el que todavía no está extinto, porque no ha Ok, visto no, la... no, in- no, 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 no has Me leído. equivoqué. Sí, ¿No le he leído? Me considera equivoqué. más feliz Perdón. y considera más Consi- feliz. Consideré más feliz aún el que todavía no ha existido, porque no ha visto la infamia que se cometen bajo el sol. Yo vi que todo el esfuerzo y toda la eficacia de una obra no son más que la rivalidad de unos contra otros. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio cruza los brazos y se devora a sí mismo. Más vale un puñado con tranquilidad que las dos manos bien llenas a costa de fatigas y de correr tras el viento. Gracias, Mary. Miren, yo volví mis ojos a todas las opresiones que se cometen bajo el sol.
Y dice, la fuerza está al lado de los opresores. Y no hay nadie que les dé su merecido. Es el tema de la justicia o la injusticia e inequidad de la que ya habló antes, ¿no? Entonces tuve por más felices a los muertos. ¿Por qué? Porque ya están muertos, que a los vivos que todavía viven. Y consideré más feliz aún al que todavía no ha nacido, porque no ha visto las infamias que se cometen bajo el sol. Miren, yo vi que todo el esfuerzo y toda la eficacia de una obra no son más que rivalidad, es decir, competencia, y eso es un tema tan de moda, ¿no? La competencia. Y todo no es más que competencia de unos contra otros, pero todo eso es vanidad y correr tras el viento. Y termina, más vale un puñado con tranquilidad que las dos manos bien llenas a causa de fatigas y de correr tras el viento. A ver, avancemos otro poquito. Más valen dos que uno. Luego volví mis ojos a otra cosa vana bajo el sol. Un hombre está completamente solo, no tiene hijo ni hermano, pero nunca pone fin a su esfuerzo ni se sacia de ambicionar riquezas. Entonces, ¿para quién me esfuerzo y me privo del bienestar? También esto es vanidad y una tarea ingrata. Valen más dos juntos que uno solo, porque es mayor la recompensa del esfuerzo. Si caen, uno levanta a su compañero, pero pobre del que está solo y se cae, sin tener a nadie que lo levante. Además, si se acuestan juntos, sienten calor, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y a uno solo se lo domina, pero los dos podrán resistir, porque la cuerda trenzada no se rompe fácilmente. Bien, Graciano. Miren qué interesante. Valen más dos juntos que uno solo. Y a ver, otro poquito. Más vale un joven pobre y sabio. Más vale un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio, que ya no es capaz de hacerse aconsejar. Aunque aquel salió de la cárcel para reinar y había sido pobre en su propio reino, yo vi a todos los vivientes que caminan bajo el sol ponerse de parte del joven sucesor, que se erigió en lugar del otro. Era una multitud interminable la que él encabezaba, pero los que vendrán después tampoco estarán contentos con él, porque también esto es vanidad y correr tras el bien. Claro, gracias, Mari Carmen. Claro, ¿no? Miren, eso pasa incluso en el Perú a cada rato. Estamos hartos del alcalde, hartos del gobernador regional, hartos de los congresistas, hartos del presidente. Entonces vienen las elecciones y hay nueva ilusión, pero finalmente se eligen las nuevas autoridades y luego de un tiempito tampoco estaremos contentos con ellos. Y dice acá, porque esto también es vanidad y correr tras el viento. O sea, lo que tiene sentido hace 23, 24 siglos tiene sentido hoy igualito. En tema político, en tema deportivo, en tema empresarial. O sea, la reflexión tiene mucho asidero, ¿no? Acá, cuando vas a la casa de Dios, Vigila tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. Acércate dispuesto a escuchar más bien que ofrecer el sacrificio de los insensatos, porque ellos no se dan cuenta que obran mal. No te apures a abrir la boca y que tu corazón no se apresure a proferir una palabra delante de Dios.
porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sé parco en tus palabras, ya que los sueños vienen de las muchas ocupaciones y las palabras necias de hablar demasiado. Si haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Él no le agradan los necios. El voto que hayas hecho, cúmplelo. Más te vale no hacer un voto que hacerlo y no cumplirlo. No dejes que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios, ha sido por inadvertencia. ¿Por qué Dios tendrá que irritarse contra tu palabra y arruinar la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños abundan las ilusiones y el palabrerío. Tú simplemente teme a Dios. Gracias, Juanina. Miren qué palabras tan interesantes y mucha sabiduría en ellas. Vigila tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. Acércate dispuesto a escuchar, más bien que a ofrecer el sacrificio de los insensatos. No te apresures a abrir la boca y que tu corazón no se apresure a proferir una palabra delante de Dios. ¿No? ¿Por qué? No hay que hablar demasiado. Dice, sé parco en tus palabras. Si haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Y dice, más te vale no hacer un voto que hacerlo y no cumplirlo. Y esto es tan actual, tan del hombre y la mujer modernos. Tanto que ver, por decir un caso, en el campo empresarial, con la calidad del servicio. Muchos no lo comprenden todavía, aunque ya está tan cantado, ¿no? El problema número uno en la atención al cliente es en ofrecerle cosas que luego no cumples. Ese es el problema número uno, es el corazón de la calidad del servicio. Y lo que te enseñan en las empresas que se preocupan por entrenar al personal bien, lo que enseñan es a decir, lo que salga de tu boca es una promesa, cúmplelo. Y si no lo puedes cumplir, no lo ofrezcas. Calidad de servicio. Miren, 23, 24 siglos antes, encontramos en Eclesiastés, capítulo 4, más te vale no hacer un voto que hacerlo y no cumplirlo. ¿Por qué? Porque en el sentido empresarial, nuevamente, repito, en el sentido empresarial moderno, hacer un voto y no cumplirlo es matar, es clavar un puñal en el corazón de la calidad del servicio. Y ojalá que el personal de las empresas comprendiera esto, pero no entran balas, no entran balas. Son poquísimas las empresas y poquísimos los colaboradores de las empresas que tienen esto claro. Imagínense esto llevado a la relación con Dios. Más te vale hacer un voto, más te vale si haces un voto que lo cumplas, y si no, no lo hagas. Quédate callado, guárdate las palabras. No seas necio, no hables de más. Miren qué sabio, ¿no? Y termina diciendo el último parrafito, no dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del mensajero de Dios, ha sido por inadvertencia. De eso encontramos un montón de temas parecidos en el Antiguo Testamento. Y los profetas hacían esto, ¿no? Los profetas venían a advertirnos de voltearnos hacia Dios. Y el pueblo se quejaba, Señor, ¿por qué nos has abandonado? Señor, ¿por qué nos has dado la espalda? Y entre ellos los profetas repitiéndoles, oye, ¿son ustedes los que le dan la espalda a Dios? No Dios el que le da la espalda a ustedes. Pero como somos necios decimos no los han advertido. Como vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Evangelio, cuando está el rico y el pobre Lázaro, cuando el rico achicharrándose en el infierno le dice, por favor, que vaya alguien a advertirle a mis hermanos, que les advierta. Y ahí estamos con la respuesta de Abraham, ¿no?
Entonces, son palabras tan claras, tan sabias, dentro de una reflexión muy, muy real. Y al final dice, ¿por qué Dios tendrá que irritarse contra tu palabra y arruinar la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños abundan las ilusiones y el palabrerío. Tú simplemente teme a Dios. Y ese temer a Dios debemos entenderlo más claramente como respetar a Dios. Todo el temor a Dios es ese respeto a Dios. Entonces, a ver, vamos avanzando. Sí, capítulo 5, un poderoso vigila a otro poderoso. Un poderoso vigila a otro poderoso. Si ves que en la provincia se oprime al pobre y se violan el derecho y la justicia, no te sorprendas por eso, porque un grande tiene un superior que lo vigila y hay otros grandes por encima de ellos. De todas maneras, lo que más aprovecha a un país es un rey con campos bien cultivados. Está clarísimo, ¿no? Entonces, siempre hay alguien superior que vigila al que está, o sea, siempre uno tiene un jefe y el jefe tiene otro jefe, siempre hay alguien por encima. ¿Y quién está por encima de todos? El mismo Dios. El que ama al dinero no se sacia. El que ama el dinero no se sacia jamás, y al que ama la opulencia no le bastan sus ganancias. También esto es vanidad. Donde abundan las provisiones, son muchos los que las devoran. ¿Y qué beneficio reportan a su dueño fuera de poder mirarlas con sus propios ojos? Dulce es el sueño del trabajador, sea que coma poco o mucho. Al rico, en cambio, el estómago lleno no lo deja dormir. Gracias, Graciano. Dulce es el sueño del trabajador, sea que coma mucho o poco. Al rico, en cambio, el estómago lleno no lo deja dormir. Miren, eso es purita sabiduría, ¿no? Y empieza, el que ama el dinero no se sacia jamás. Y al que ama la opulencia no le bastan sus ganancias. Se convierte en una sed insaciable de acumular y acumular, de tener más, por el solo hecho de tener más. Y dice Coelet, también esto es vanidad. Guillermo, adelante. Aquí en la primera línea se ve claro lo de no se puede servir a Dios y al dinero, ¿no? El que se convierte en servidor del dinero ya no tiene nunca más en cuenta a Dios y Bien dicho. ha dejado desbordarse plenamente su egoísmo nada más. Gracias. Bien dicho, sí, bien dicho. Y ahí hay una relación clarísima con una enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿a quién tienes tú por Dios? Si tu Dios es el dinero, muy bien dicho. Un grave mal. ¿Quién puede leer? Buenas noches, ¿puedo yo? Adelante. Gracias. Hay un mal muy penoso que yo he visto bajo el sol. Es la riqueza guardada por su dueño para su propia desgracia. Esta riqueza se pierde en un mal negocio y el hijo que él engendró se queda sin nada. Él salió desnudo del vientre de su madre y así volverá, como había venido.
De su esfuerzo no saca nada que pueda llevárselo consigo. Este es ciertamente un mal muy penoso. Se fue exactamente como había venido. ¿Y de qué le aprovechó esforzarse por nada? Además, todos sus días comió oscuramente, con mucho dolor, malestar e irritación. Gracias, Ceci. De nada. Está claro, ¿no? Acumular riquezas Sí. es mal negocio. ¿Qué sentido tiene la vida? El sentido de la vida es acumular. Si viniste sin nada y te vas a ir sin nada. Y a ver, terminemos el capítulo 5 acá. Lo bueno y agradable. Lo bueno y agradable. Yo he comprobado esto. Lo más conveniente es comer y beber y encontrar la felicidad en el esfuerzo que uno realiza bajo el sol durante los contados días de vida que Dios le concede a cada uno, porque esta es la parte reservada a los hombres. Además, si Dios ha dado a un hombre riquezas y posesiones y le permite disfrutar de ellas, tomar la parte que le toca y alegrarse de su trabajo, eso es un don de Dios. No, Él no piensa demasiado en la brevedad de la vida cuando Dios lo tiene ocupado con pensamientos alegres. Gracias, Marisol. Miren, esta breve perícopa tiene un montón de sabiduría. Como les decía, ¿no? La primera parte era una de planteamientos iniciales y ahora estamos desarrollando las ideas. Miren, entonces aquí Coelet dice un poco a partir de su experiencia, lo más conveniente es comer y beber y encontrar felicidad en el esfuerzo diario. Si Dios le ha dado a un hombre riquezas y posesiones y le permite disfrutar de ello, eso es un don de Dios. ¿Pero qué significa eso? Significa alegrarse de su trabajo, disfrutar su día. Y lo dice al final, no, él no piensa demasiado en la brevedad de la vida, cuando Dios lo tiene ocupado con pensamientos alegres. ¿Y cuáles son esos pensamientos alegres? Es vivir el día, no vivir en la angustia de que al final todos morimos. No, vivir el día, disfrutar el día, como dice aquí, con pensamientos alegres. Comer, beber, encontrando felicidad. Obviamente nosotros, en nuestro sentido cristiano, le vamos a dar mucho más a esto. Y eso lo vamos a ver al concluir, ¿no? No adelantemos conclusiones, pero para ir entendiendo el desarrollo. Sí, Graciano, adelante. Manuel Pablo, realmente interesante este libro, mucha enseñanza, ¿no? Hasta me atrevería a decir que no sería mala idea leerle a los niños todos estos pasajes, porque acá uno pues, le encuentra sentido al día a día de cada uno, ¿no? Sobre todo parece una ayuda de tipo psicológica, ¿no? Para tantas personas ahora, ¿no? Y como tú bien dices, se ha sido escrito hace 23 siglos, pero parece que hubiera sido escrito para hoy, para estos tiempos. Claro, Graciano. Y esa es la riqueza de la Biblia, ¿no? Es un Dios, nuestro Dios, que nos habla a nosotros. No es que le habló a los seres humanos de hace 2000 y 2500 años, nada más. La Biblia nos sigue hablando a nosotros hoy. Pero, ¿cómo descubrir eso si no leyéndola? Y ese es un poco lo que me mueve, como les he compartido siempre, me motiva a impulsarlos a estos talleres que se proponen nada más que hacernos un hábito en leer la Biblia.
el placer enorme y la riqueza maravillosa de descubrir en la Biblia todo lo que tiene. Y no lo descubrimos de buenas a primeras, que es un trabajo de a pocos. Ustedes vuelven a leer y encuentran más y más, van madurando y eso también te permite ir entendiendo más. Augusto, adelante. Si bien esta filosofía que expresa Coeleb de, al menos hasta el capítulo 5, ¿no? Pero también tiene eh, algo de restrictivo, ¿no? Dado que todo lo centra en esta vida, ¿no? Dice, lo mejor que veo y lo más atractivo que es que cada uno come y bebe y disfrute de las ganancias de todo lo que ha trabajado bajo el sol en esta corta vida que Dios le concede, ¿no? Me hace recordar un poco a la filósofa Susy Díaz que decía, vive la vida y no dejas que la vida te viva, ¿no? Pero no en ese extremo, pero digamos, hay que tener cuidado con ese pensamiento tan restrictivo en que nos centramos todos en disfrutar de esta vida. O sea, no, también hay, bueno, ya como cristianos ya tenemos una visión más amplia, ¿no? De esta vida, sí, es importante hacer, disfrutar también dentro de lo posible, pero también ayudar, aprender que el disfrutar no es solo para uno mismo, sino se disfruta también ayudando a los demás. Se disfruta sobre todo, no ayudando, no solo materialmente, sino es sobre todo espiritualmente, que es lo más importante, ¿no? Para que puedan alcanzar el verdadero destino, ¿no? De la vida Claro, eterna. Entonces, eso ya de repente lo amplía el autor después, pero hasta el momento me parece que todo es una visión muy restrictiva. sí. Así es, Augusto, tu participación es muy pertinente, pero encierra ya muchas conclusiones. O sea, una vez más, estos son comentarios que es inevitable hacer, pero que va a venir de perilla al final de la próxima, en que terminamos de leer este libro. A ver, vamos un poquito más para terminar con lo que nos hemos propuesto para hoy, porque es como que hemos dividido el libro entero de Coelet en dos partes. Y vamos a llegar ahorita al primer gran corte. Si no disfruta de sus bienes, Si no disfruta de sus bienes. Hay un mal que yo he visto bajo el sol y que resulta muy pesado para el hombre. A uno Dios le ha dado riquezas, posesiones y honores y no le falta nada de todo lo que desea. Pero Dios no le permite disfrutar de eso, sino que lo disfruta un extraño. Esto es vanidad y un mal penoso. Si un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años, por más numerosos que sean los días de sus años, si su alma no se sacia de felicidad y ni siquiera le dan sepultura, yo digo que un aborto es más feliz que él, porque éste ha venido en vano y se va hacia las tinieblas, y su nombre será cubierto por las tinieblas. No ha visto ni conocido el sol, pero descansa más tranquilo que aquel. Y aunque ese hombre hubiera vivido 2000 años sin ser en ellos la felicidad, ¿acaso no van todos al mismo sitio? gracias Marisol. Miren, y acá terminamos en este brevísimo parrafito. Es mejor lo que ven los ojos. Todo el esfuerzo del hombre va a parar a su boca, pero el deseo no se satisface jamás. ¿En qué aventaja el sabio al necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe enfrentarse con la vida? Vale más lo que se ve con los ojos que lo que se imagina con el deseo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Gracias, Mari Carmen. Entonces, miren, del inicio del libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1, hasta aquí,
capítulo 6, versículo 9, tenemos una primera gran parte. Hemos visto el planteamiento del problema y cómo el autor lo desarrolla. Y excelente que hayamos llegado aquí, lo tenía planeado como lo ideal. ¿Por qué? Porque el próximo jueves, vamos a ver la segunda gran parte, desde el 6:10 hasta el final. Y vamos a ver las propuestas de Coelet, exhortaciones del propio Coelet, y va a haber un poquito de tiempo para una reflexión final en la que muchas de las ideas que ustedes ya están adelantando van a tener todo su espacio, ¿no? Porque vamos a decir, a ver, este autor está en lo correcto, bueno, parcialmente, pero le falta, ¿qué le falta? ¿Qué le falta en su mirada? ¿Qué le falta para comprender realmente las cosas como lo ve un cristiano? Entonces, ya ustedes van adelantando y creo que va a ser excelente. Miren, el libro de Eclesiastés, un libro tan importante, y lo vamos a ver trabajado con toda la calma en solamente 2 reuniones. Han habido libros que nos han tomado mucho más, son más largos, pero al final, miren, vamos sumando de a poquitos para nuestro propio bagaje cultural, bíblico, ¿no? Uno y otro libro, con uno y otro mensaje, una y otra reflexión, y tomando posición y ubicándonos. Y eso para mí vale muchísimo. Claro, no es suficiente. Lo que completa este esfuerzo es que ustedes lo vuelvan a leer, y lo vuelvan a leer solos, una y otra vez. Miren, por ejemplo, esto, que hemos leído la mitad del libro de Eclesiastés, haciendo tanto comentario, nos ha tomado 1 hora y media. Ustedes lo pueden leer solos en un ratito, pero pensando, ¿no? Pensando. Y es la manera correcta de leer la Biblia para hacerla más nuestra. Bueno, hasta aquí llegamos, hermanos. Si alguien quisiera hacer un comentario final, o si no, despedirnos con una oración.